Hola de nuevo, cocineros y cocineras de los aprendizajes. Vamos hoy con una propuesta muy interesante, necesaria y básica que se llama las 6 zonas del yo y su relación con el mundo. Forma parte de un modelo que creé yo hace tiempo, hace ya un par de años, muy interesante, inspirado en Carlos Castilla del Pino, lo cuenta en su teoría de los sentimientos, pero yo lo que he hecho ha sido actualizarlo, ampliarlo y hacerlo siempre más sencillo y más asequible, sobre todo para que lo podamos utilizar en nuestros contextos pedagógicos, de acompañamiento de personas, de coaching, etcétera y tal, y que pueda ayudar a las personas a crecer y a desarrollarse mejor. El vídeo se va a dividir como en 3 partes. En la primera parte os voy a contar un poco cuáles son los fundamentos de este modelo. Es un poco difícil para contarlo de memoria, por eso me voy a guiar con este guión que tengo en la pantalla, y que a vosotros y vosotras también os irán apareciendo los textos en el vídeo para que lo podáis seguir mejor. En un segundo momento voy a explicar cuáles son estas 6 zonas o módulos del yo, o módulos de la personalidad, a través de los cuales nos vinculamos con el mundo, con las personas, con la realidad en definitiva. Y en tercer lugar, cuáles son las propuestas que hago yo para hacer un taller, para hacer una propuesta dinámica con este modelo, que lo tenéis también en un PDF de mi colección de dinámicas de grupo en PDF, ¿vale? Muy bien, pues vamos a comenzar explicando en qué consiste este modelo de las 6 zonas del yo y su relación con el mundo y cuáles son los fundamentos del mismo. Nuestra identidad y nuestra personalidad está formada, según este modelo, por 6 módulos o funciones o zonas del yo. Como si fueran la placa base de un ordenador. Un ordenador que cuando lo abres tienes una placa base con una serie de módulos que cada cual cumple su función, y si quitas uno, pues a lo mejor el ordenador deja de funcionar o no funciona bien. Bueno, pues pensar que en esa placa base de nuestra identidad, de nuestra personalidad, hay 6 módulos básicos. He denominado a cada una de estas zonas del yo con un par de palabras muy relacionadas entre sí. La intelectual racional, la emocional afectiva, la ética valorativa, la estética creativa, la corporal fisiológica y la espiritual existencial. Carlos Castilla del Pino, en su teoría de los sentimientos, habla en realidad de 4 zonas o módulos, ¿no? Él habla del área de interacción intelectual, del área corporeidad, del área de interacción erótica y del área actitudinal. Lo pinta así con un rombo. En el centro del rombo está el self, está el yo, y en las afueras del rombo, el rombo más grande, son lo que llaman los objetos externos, la realidad en definitiva, que pueden ser cosas, personas, ideas, etcétera, etcétera, ¿no? A su vez subdivide algunas áreas, tal. Bueno, el modelo que nos plantea Carlos Castilla del Pino dentro de un contexto de terapia, sobre todo en la psiquiatría, pues es un modelo bastante complejo. Yo lo que he hecho ha sido leerlo, empaparme bien de él, coger teorías incluso de otros autores que plantean la personalidad como modelos y hacer un modelo, digamos, más asequible y más global. Yo hablo de 6 zonas, como os he comentado. Estos módulos o zonas del yo son las distintas posibilidades de conectar con la realidad, de vincularnos a la realidad. Es decir, nos podemos vincular a una persona, a una idea, a una cosa, desde el área intelectual racional, desde el área emocional afectiva, desde el área ética valorativa, estética creativa, etcétera, etcétera, o desde varias a la vez, como veremos ahora más adelante, ¿no? Bien, pues estos módulos o zonas son las distintas posibilidades de conectarnos con la realidad y de vincularnos con ella. Cosas, problemas, tareas, otras personas, actividades diversas. Esta vinculación e interacción con el mundo implica tanto la posibilidad de aceptar la realidad como la posibilidad de rechazarla, es decir, de decir sí o de decir no a esa realidad, a esa persona, a esas cosas, a esas ideas o a esos estímulos, ¿vale? Recuerda que ambas opciones se pueden hacer a su vez desde cada uno de los 6 módulos de nuestra personalidad. Yo puedo aceptar o rechazar la realidad desde un módulo, desde otro, etcétera. Incluso puedo tener conflictos internos en los cuales desde un módulo sí la acepto, pero desde otro la rechazo, etcétera, etcétera. Luego veremos esta posibilidad también, ¿no? Rechazar el mundo, rechazar a otra persona, rechazar una idea o teoría, la realidad en definitiva, es una forma de relacionarse con el mundo. No existe la no relación. Incluso la persona que se va a vivir a una isla desierta porque no quiere vivir a nadie, es una forma de relacionarse con el mundo, es ya una opción.
Como tampoco, como sabéis, en el mundo emocional no existe la no emoción. No existe la no emoción. Siempre siento algún tipo de emoción. No hay emociones neutras, ¿vale? Los 6 formatos o dominios del yo enriquecen nuestra experiencia en el mundo en la medida que los utilizamos todos de forma funcional y ajustada a cada situación. En la medida en que los utilizamos todos o los más posibles. Gran parte de eso que llamamos felicidad tiene que ver con la capacidad de lograr con éxito las grandes y pequeñas interacciones del yo en cada situación de la vida. Esto es perfectamente lógico, ¿no? Una persona que solo se relaciona con el mundo desde una zona o dos y rechaza o no desarrolla las otras porque no le interesan, porque no las conoce, porque no le han enseñado a utilizarlas, está más predispuesta a sufrir diferentes tipos de fracasos ante las demandas que el mundo, la realidad, nos plantea todos los días. Esto ya nos da una pista de por dónde podemos utilizar este modelo, ¿no? Podemos saber, según las zonas que utiliza cada persona, que utilizamos cada uno de nosotros, saber dónde están nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Incluso podemos mejorar nuestra vinculación con el mundo potenciando aquellas zonas que utilizamos menos, ¿no? Las 6 zonas del yo no actúan solas, lo hacen de manera combinada, pues como los módulos de un ordenador, como habíamos dicho en la metáfora anterior, ¿no? En mayor o menor medida, dependiendo de cada situación. Cuantas más áreas se hayan implicadas en una experiencia, más intensa y eficaz es esa experiencia. Estas zonas se afectan unas a otras, de tal forma que el éxito en una zona realimenta todo el sistema y el fracaso en una zona lo debilita. Además, siempre procuramos buscar el equilibrio u homeostasis de todas nuestras zonas. La persona desarrollada, la persona realizada, que diría Abraham Maslow, la persona feliz es la que trata de desarrollar todas sus dimensiones, sabiendo que en unas situaciones pues siempre hay que poner más peso en una zona que en otra, ¿no? Pero siempre procuramos que haya un equilibrio, una homeostasis, y los problemas vienen cuando por mecanismo de compensación sobredimensionamos unas zonas y dejamos abandonadas otras. El fracaso, que lo podríamos definir como el no logro de mis objetivos en una situación de interacción social, de vinculación con la realidad, en uno de los módulos, el fracaso en uno de los módulos, implica, como decía ahora, mecanismos de compensación utilizando más otros módulos, lo que lleva en ocasiones a sobredimensionarlos. ¿Qué pasa cuando vemos que una persona sobredimensiona en exceso su área física? Pues estas personas que van al gimnasio, están todo el día metidas en el gimnasio para tener un cuerpo 10, se toman no sé cuántas pastillas y tal para generar esa hipertrofia muscular, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso ¿a qué te conduce? ¿Qué estás queriendo decir cuando pones todo el peso de tu vinculación con el mundo en tu cuerpo, ¿no? Y descuidas a lo mejor otras áreas, ¿no? O qué pasa con el que está todo el día encerrado en una biblioteca estudiando, absorbiendo conocimientos, etcétera, y no tiene otra, y no sale, no hace deporte, no, ¿vale? ¿Cómo te relacionas, cómo se relaciona uno con la realidad una y cómo se relaciona otro otra, ¿no? ¿Vale? Esto es un poco la idea. Cada persona tiene una combinación única de las 6 áreas o zonas del yo, la cual configura su identidad y unicidad particular. En esta configuración única, cada persona tiene una zona del yo preferida o dominante, que le caracteriza y orienta sus preferencias de interacción con el mundo, con la realidad y con los demás. Esto también es cierto y esto es lo que configura un poco nuestra personalidad. Que tengamos una zona del yo preferida no quiere decir que la sobredimensionemos como mecanismo de compensación. No, es que tenemos una zona siempre preferida. Hay personas que destacan en una y otras que destacan en otra, pero esto no es malo, siempre y cuando no se descuiden las otras, ¿no? Y también es cierto que ante realidades diversas podemos tener, para vincularnos con esas realidades distintas, podemos utilizar más una que otra, ¿no? Piensa, por ejemplo, un padre o madre de familia que con sus hijos se relaciona preferentemente desde la zona afectiva, pero con otras personas de la familia o con su pareja a lo mejor se relaciona preferentemente desde otra de las zonas, ¿no? Desde la zona intelectual racional, por lo que sea, ¿no? Como un profesor, pues con sus alumnos se relaciona desde una zona preferida y con sus compañeros docentes se relaciona desde otra zona preferida, lo cual no quiere decir que descuide las otras zonas. Hablando de esto, aplicándolo a la comunicación, las 6 zonas, muy importante esta idea.
La vinculación con el otro es más eficaz y sencilla cuando respondemos desde el mismo módulo o zona del yo que él nos demanda. Mira, si estamos interaccionando desde la zona emocional afectiva, no me vengas ahora con la zona intelectual racional, que no tiene nada que ver aquí, ¿no? Esto es importante, ¿no? O estamos relacionándonos desde la zona física corporal, no traigas ahora aquí la zona intelectual, que a lo mejor no aporta nada, o estamos relacionándonos desde estas dos zonas, pues no me vengas ahora con esto porque no viene al caso, ¿no? Puede interferir en la comunicación, esto es importante, ¿no? Cambiar bruscamente de zona en la comunicación con el otro, digo bruscamente, lo cual no quiere decir que podamos ir cambiando, puede suponer conflictos y malentendidos, ¿no? ¿Vale? Esto es importante. Otra idea, hay experiencias ambivalentes en la realidad, es decir, que por un lado nos provocan placer, pero también nos provocan dolor, ¿no? O bien que hay una parte que aceptamos y otra que rechazamos. Mira, esta persona me cae muy bien en este aspecto, pero en este otro es que no la soporto. ¿Y cómo logras la vinculación con esa persona cuando una parte de esa persona te gusta y hay otra que no te gusta, ¿no? Estos grandes conflictos y ambivalencias y dilemas que nos plantea la vida. Bueno, pues generalmente lo que solemos adoptar con dichas experiencias, y esto lo dice muy bien Carlos Castilla del Pino, es una vinculación doble. Es decir, aceptamos una parte y rechazamos otra parte, fragmentamos la realidad. Y esta fragmentación de la realidad, bueno, no es ni buena ni mala, ¿eh? A veces solemos asociar fragmentación con algo malo. No, es un mecanismo adaptativo ante la incertidumbre y ante la incomodidad de mantener dos ideas o sentimientos contrapuestos. Como no puedes partir a una persona por la mitad, pues acepto esta parte, pero no acepto esta. Y hay personas que incluso lo dicen, mira, te acepto en esta dimensión, pero en esta no te puedo aceptar porque no estoy de acuerdo con esto que dices, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien, otra idea, conocer estos módulos y su funcionamiento puede ayudarnos al menos en 5 aspectos importantes, ¿vale? Y avanzo aquí lo que podrían ser aplicaciones prácticas, ¿no? Nos puede ayudar a conocernos mejor a nosotros mismos, conocer mejor en qué módulos destacamos, en cuáles podemos potenciar más, dónde están nuestras fortalezas, dónde están nuestras debilidades, ¿no? En segundo lugar, detectar dónde fallamos o las causas de un problema. Las causas de un problema o conflicto puede ser a lo mejor porque estamos fracasando sistemáticamente en vincularnos con esta determinada realidad o persona desde este módulo concreto. Entonces es un poco lo que tenemos que analizar, ¿no? Tercer lugar, podemos mejorar trabajando más las zonas que menos usamos. Esto nos puede ayudar a mejorar habiendo detectado esas zonas que usamos menos, ¿no? Luego veremos una aplicación con un sencillo test. En cuarto lugar, conocer mejor a los demás, observando cómo se comportan y qué zonas usan más y cuáles menos. Bueno, pues simplemente sabiendo esto y estudiando un poco a fondo el modelo, con la observación de cómo se comporta alguien, qué hace, qué deja de hacer, etcétera, tú puedes decir, esta persona más bien destaca o utiliza estos 2 o 3 módulos, pero estos no tanto, ¿no? Le podríamos ayudar a también potenciar estos módulos, ¿no? Y en quinto lugar, poder ayudar a otros desde sus debilidades y fortalezas en cada zona. Procesos de coaching, acompañamiento, crecimiento, etcétera, etcétera, ¿vale? Última idea de lo que es la explicación de los fundamentos del modelo. Gran parte de los problemas existenciales de una persona tienen su origen y por ende también su solución en la dificultad que experimentan para relacionarse de manera adecuada y eficaz con el mundo en alguna o varias zonas del yo. Ya hemos dicho que podemos tener éxito o podemos tener fracaso en la vinculación, ¿no? Entendida, como decíamos, como la posibilidad de aceptar o rechazar algo, ¿no? La terapia, por tanto, lo que trata es de recuperar esa capacidad de aceptación o rechazo de las propuestas del mundo, ¿eh? Y de reforzar aquellas zonas y dominios del yo especialmente problemáticos. Una persona puede fracasar porque no puede aceptar aquello que querría aceptar o porque no puede rechazar aquello que querría rechazar, porque no tiene las herramientas adecuadas o porque no utiliza las zonas adecuadas. Cada zona, evidentemente, pues tiene también sus herramientas, ¿no? Muy bien, pues explicada esta primera parte del vídeo de los fundamentos, vamos a pasar a la segunda parte, que sería las 6 zonas o dimensiones del yo más a fondo, qué significan y qué
aportan en esa vinculación con la realidad, con el mundo, con los demás. La propia dinámica del modelo en PDF tiene una sencilla infografía para los participantes, una infografía resumen que explica todas estas zonas, y es la que voy a seguir para explicarlas ahora también a vosotros, ¿no? La zona intelectual racional, bueno, pues desde esta zona nos gusta conocer el mundo y saber el porqué de las cosas, tener la formación y la información necesaria, aprender más cosas, investigar a fondo algo antes de valorarlo o tomar una decisión, comparar y contrastar, reflexionar bien las cosas. En esta época que vivimos ahora, por ejemplo, de posverdad o de fake news, es muy importante desarrollar la zona intelectual racional para vincularnos desde aquí con la realidad, siempre desde la verdad o siempre desde herramientas cognitivas que sean ciertas. Muchas veces el propio fracaso en la vinculación con la realidad viene no tanto por no utilizar o porque no tengamos desarrollada la zona intelectual racional, sino porque ha sido desarrollada bajo presupuestos que son falsos, ¿no? Esto es un tema actual muy importante y que al final está afectando a nuestra propia identidad y a nuestra propia personalidad. Son las herramientas cognitivas que tenemos. Nuestra zona intelectual racional está de alguna manera edificada o está de alguna manera desarrollada desde herramientas que son ciertas, que son verídicas. Esto es muy importante que nos lo planteemos. Bien, la zona emocional afectiva. Desde esta zona nos gusta sentir y experimentar cosas en el mundo, nos gusta emocionarnos. Con las emociones positivas aceptamos y creamos lazos afectivos con personas, lugares y cosas. Y con las emociones negativas o con las emociones más desagradables, de alguna manera nos sirven para rechazar lo que no nos gusta o abordar aquello que nos duele, ¿no? Ambas emociones son importantes. Unas nos sirven para aceptar y otras nos sirven para rechazar, si bien es cierto que muchas veces también desde determinadas emociones como la tristeza y como el dolor nos llevan a procesos psicológicos de aceptación, pero ambas emociones nos sirven para vincularnos con la realidad. La zona ética valorativa, muy importante. Desde esta zona valoramos las cosas del mundo para saber bien lo que deseamos y lo que no deseamos. Están muy relacionadas con la zona anterior emocional afectiva. De hecho, se habla muchas veces de sentimientos morales, ¿no? Es decir, las emociones son como ese radar que también influye en nuestros valores y nos ayuda a detectar lo que nos conviene y lo que nos conviene y lo que no nos conviene tanto a nosotros como a los demás, como al mundo, ¿no? Nuestra escala de valores nos ayuda a tomar decisiones correctas y a mantener nuestra identidad a salvo a pesar de los cambios y los vaivenes de la vida. La zona ética valorativa es como un escudo, también ante la realidad. Lo mismo que decíamos de la zona intelectual racional, lo podríamos aplicar a la zona emocional afectiva y a la ética valorativa. ¿Son ciertas nuestras emociones? ¿Están bien etiquetadas? Ojo, porque es importante que siempre el módulo tenga un contenido de calidad. Calidad cognitiva, calidad emocional, que nos la da la inteligencia emocional, el haber identificado, etiquetado y tener buena conciencia de cuáles son nuestras emociones. Y por supuesto calidad ética. Es decir, tenemos unos valores consistentes, tenemos unos valores ciertos o tenemos unos valores relativos o no tenemos bien definidos nuestros valores, nuestra escala de valores, ¿no? Esta crisis de valores de la que se habla actualmente, que al final yo siempre digo que es una crisis de personas y crisis de instituciones. Los valores no están en crisis, lo que están en crisis son las personas que nos representan, las personas que deberían ser los ejemplos de ese liderazgo, de esos valores, las propias instituciones. Eso es lo que está en crisis. Los valores no están en crisis. Es un engaño hablar de crisis de valores. Hay crisis de personas, hay crisis de instituciones. Bueno, pues en definitiva, al final, a lo que nos lleva este relativismo en cuanto a los valores y esta falta de opciones y de valores sólidos representados en personas e instituciones, es a fracasar estrepitosamente en relacionarnos con el mundo, en vincularnos con el mundo de manera ética, esta vinculación axiológica, ¿no? En incapacidad para valorar realmente y para poder discernir lo que es lo bueno de lo que es lo malo, ¿no? La zona estética creativa,
desde esta zona nos gusta expresarnos de muy diversas formas, utilizando el arte, la creación, la forma de vestirnos, los gustos y estilos de vida. El mundo es un escenario, una exposición que nos invita a expresar y a decir algo a los demás. ¿Vale? Pues es una zona que forma parte. A todos tenemos esa necesidad de expresarnos, de expresar nuestras emociones, cómo nos sentimos, y eso lo hacemos pues a través de nuestra creación, nuestra forma de vestirnos, los gustos, los estilos de vida, ¿no? ¿Vale? Que estos gustos, que estos estilos de vida pues sean más o menos ecológicos, pues también es algo importante ahora, ¿no? Y también afecta al final a nuestra identidad y a las zonas de nuestro yo, ¿no? Sobredimensionar esta zona significaría pues esa persona que está todo el día comprándose ropa carísima, marcas, tengo que ir a la moda, todo esto que desde este consumismo excesivo ahora te dicen, ¿no? Vivimos un poco, yo creo que actualmente uno de los males, entre comillas, de nuestra época es sobredimensionar en exceso toda esta parte estética creativa vinculada al vestido, vinculada a la imagen personal. Gastamos grandes sumas de dinero que muchas veces no tenemos en ir siempre perfectos, en ir siempre a la moda. Es importante, es bonito, es agradable, evidentemente, el vestido, etcétera, tal, pero la sobredimensión nos puede llevar a tener también dificultades, ¿no? Y a descuidar otras zonas importantes. La zona corporal fisiológica. Desde esta zona nos relacionamos con el mundo a través de nuestra piel y nuestros 5 sentidos. La piel es la envoltura del yo. Lo decía Flora Davis en la comunicación no verbal cuando decía que cada vez nos tocamos menos. Vivimos una sociedad del no contacto, ¿no? Y cuando hablaba de las personas mayores decía, son las personas menos tocadas de la sociedad. Parece como si la vejez fuera contagiosa, ¿no? Denunciaba un poco esto, esta falta de tacto y de contacto siempre, evidentemente, que hay en nuestra sociedad, ¿no? Y esta piel es la que pone al yo en contacto con el mundo. Una sociedad del no contacto, pero del buen contacto con tacto, evidentemente, una sociedad del miedo al contacto, en la que cada vez tenemos más nos genera cierta alergia, cierto rechazo, iba a decir. A veces también huimos del contacto porque tenemos miedo a ser etiquetados de otra manera o por lo que no somos, ¿no? Pero en definitiva vivimos en una sociedad del no contacto. Bueno, pues lleva muchas veces también incluso no tenemos contacto con determinadas realidades, hay que usar guantes para todo, etcétera, etcétera. Es decir, bueno, pues esto al final influye en nuestra experiencia con el mundo desde la zona corporal fisiológica, ¿no? Cuidar nuestro cuerpo y nuestro consumo de todo tipo es clave para una relación con bienestar y con buen vivir en el mundo. Esto también entra aquí en esta zona corporal fisiológica, ¿vale? Y finalmente la zona espiritual existencial. Desde esta zona abordamos las grandes preguntas y los interrogantes de nuestra existencia. Lo solemos hacer ante la muerte de seres queridos, ante los nacimientos, ante las experiencias o situaciones límite y también a través de prácticas meditativas, de reflexión, de concentración, de mindfulness, de tipo religioso. Esta zona es muy importante, hay gente que la rechaza y yo creo que es un gran error. Todos y todas tenemos necesidad de espiritualidad, necesidad de trascendencia, necesidad de hacernos las grandes preguntas, necesidad de responder ante nuestra existencia, porque todos tenemos un proyecto, una inteligencia, que es la inteligencia existencial, que es hacer el proyecto de la propia vida. Por tanto, renunciar a esta zona es renunciar al propio proyecto de vida, ¿no? Renunciar a ver un poquito más allá, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que necesitan cada cierto tiempo irse solos al campo a dar un paseo. Yo tengo varios conocidos, ¿no? Y le digo, ¿a qué vas? Y dice, no, pues no sé muy bien, pero es que me encanta estar en la naturaleza. Bueno, a eso un cristiano lo llama, yo voy a encontrarme con Dios, voy a encontrarme conmigo mismo, voy a hacerme grandes preguntas. Bueno, pues llámalo como quieras, seas más o menos religioso o no seas religioso, o profeses una religión u otra, o seas más de mindfulness, de meditación, de lo que quieras, o de todas las cosas a la vez, pero todos necesitamos cultivar esta zona espiritual existencial. No la descuidemos.
Muy bien, pues cocineros, cocineras, queda explicada esta segunda parte del vídeo, que son las 6 zonas del yo, y pasamos ahora a la tercera parte, en la que vamos a explicar cuáles son las aplicaciones concretas que podemos hacer de este modelo en un taller tipo. Bien, cocineros y cocineras, pues terminamos con las aplicaciones prácticas que podemos hacer o cómo podemos trabajar esto en un taller, en una facilitación de un curso o una sesión a partir de las 6 zonas del yo y su relación con el mundo. Muy sencillito, lo planteo en el propio PDF de la dinámica. Una primera cosa que podemos hacer es un test herramienta de autoconocimiento, que consiste en pensar, decimos a los participantes que piensen en las 6 actividades que más les gusta hacer, las que hacen siempre mejor, las que más pueden hacer habitualmente, etcétera, y las van a poner todas en una lista, ¿no? 10 actividades cotidianas por las que merece la pena dedicar todo el tiempo que puedas, etcétera, etcétera. Esas 10 actividades después lo que van a hacer es pasarlas en otra plantilla, las van a valorar, en qué medida tienen que ver con una serie de dimensiones importantes del ser humano. Hablamos de dimensiones o funciones importantes previamente a este test. Evidentemente no hemos hablado todavía de que vamos a hablar de las 6 zonas del yo, no las hemos nombrado. Esto es importante que lo hagamos después, que lo descubran ellos, ¿vale? Van a sumar las valoraciones que han dado de 1 a 5 de en qué medida cada una de las actividades tiene que ver con estas 6 dimensiones, lo que les va a dar cuánto tienen o cuánto utilizan o cuánto ponen en su vinculación con la realidad a través de las actividades de cada una de las dimensiones, con lo cual van a tener ya una primera información muy útil de cuáles son sus debilidades y sus fortalezas en este sentido, ¿no? Todo esto además lo pueden llevar a un gráfico que he preparado que se llama Mi estrella del yo, que es decir, que trasladan los datos de la gráfica a cada una de las líneas y con esto, bueno, pues cuanto más grande es la estrella, pues más brilla su yo, es decir, más dimensión tiene en su relación con la realidad, más peso tiene en su relación con la realidad, y cuanto más pequeña es la estrella porque tiene poco que ver o tiene a lo mejor, cuanto más deforme es porque tiene unas puntas muy grandes y otras muy pequeñas, bueno, pues tienes que completar esa estrella o hacer que brille más porque también serás un poco más feliz en tu vinculación con la vida, con la realidad, porque a lo mejor estás descuidando algunos aspectos importantes, ¿no? Y desde este autoconocimiento personal, pues viene evidentemente toda la reflexión que podemos hacer de cómo podemos ir trabajando esas zonas que estén más flojas o esas puntas de la estrella que brillan menos. Y también he preparado como actividad previa para ir conociendo estas zonas, pues un roleplay con una serie de tarjetas en las que, bueno, pues los participantes tienen que, sacas a 6 participantes, a cada uno le das una tarjeta, cada tarjeta representa a una zona del yo y tienen que hablar entre ellos de un problema que tienen que resolver, de un asunto, de algún tema importante para su vida, pero cada uno desde su punto de vista. Hacen el roleplay durante un rato y luego después, bueno, pues decimos a los demás que han visto, con cuál están de acuerdo, con cuál están menos de acuerdo, si les parece que todos pueden aportar algo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí tenéis, cocineros, cocineras, creo que un magnífico taller, un magnífico documento para ayudar a las personas a tener una vida más plena, a tener un yo más pleno, y de esta manera, pues con personas más plenas y con un yo más pleno, pues también podremos mejorar todos y mejorar el mundo. Hasta la próxima.